Transformaciones geométricas. Las transformaciones geométricas, o mejor dicho, la teoría de las transformaciones geométricas, es un procedimiento mediante el cual resolvemos determinados problemas geométricos dentro de la geometría plana. De modo que vamos a definir, como se va a ver en los vídeos sucesivos, una serie de transformaciones que hacen que a unas figuras originales se conviertan en figuras transformadas. De modo que del análisis de cierto tipo de problemas podemos enseguida deducir si existe algún tipo de transformación que nos haga llegar de una figura a otra y de ahí, aplicando las propiedades de la transformación en cuestión, pues nos permita resolver el problema. La primera transformación que vamos a estudiar es la traslación. La traslación es una ley en la que a cada punto se le asocia un punto y a cada figura en general otra figura. Habrá una figura, por tanto, original, que es la de partida, y una figura transformada, que es la obtenida después de aplicarle la transformación. Existe en la traslación un llamado vector traslación, que está marcado por un segmento, como este segmento V de la figura, que tiene un origen y un final. Es un segmento orientado, es decir, que este sea el origen y en este final. Es decir, que lo normal es que tenga esto aquí una punta de flecha. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que cada punto lo vamos a trasladar paralelamente a esta dirección, un segmento, una medida igual a esta. De modo que supongamos que tenemos aquí tres puntos, A, B y C, y queremos trasladarlos según el vector traslación V. Para ello, lo que haremos será por cada punto hacer una paralela a esta dirección y llevar esta medida. Hacemos la paralela por A, tenemos esto, y aquí tendremos un punto que es el A', que es el transformado de A. Repetimos la operación con B y repetimos la operación con C. De modo que si unimos A, B y C, que se forma, como se puede ver, un triángulo, la figura transformada será el triángulo A', B', C'. La primera propiedad ya que vemos es que las figuras original y transformada en una traslación son iguales, pero además tienen sus elementos correspondientes paralelos. Obsérvese que el lado AB es paralelo a A'B', el BC es paralelo a B'C' y el AC es paralelo a A'C'. Si nosotros, por ejemplo, partimos de una circunferencia y queremos aplicarle este mismo vector traslación, pues no tenemos más que trasladar el centro. Una forma sería trasladar todos los puntos, claro, pero lo más cómodo en este caso es trasladar el centro, y dado que hemos dicho que una propiedad fundamental es que las figuras original y transformada son iguales, pues entonces, una vez trasladado el centro, no tenemos más que tener ese O' y hacer una circunferencia de igual radio y tendríamos ahí la transformada. Significaría entonces que cualquier punto de esta circunferencia va a tener su transformado en otro punto de la misma. Supongamos ahora una segunda dirección, una traslación, W. Y entonces, si a esta figura obtenida después de la primera traslación V le aplicamos la segunda, pues vamos a ver que haríamos por O' una paralela a esa W, llevaríamos esa misma medida, tendríamos un punto O segunda, que sería el centro de la circunferencia, y ahí tendríamos la circunferencia trasladada. Llamamos producto de dos transformaciones a una transformación equivalente a la realización sucesiva de ambas. Es decir, si yo quiero hallar el producto de V por W, eso será una transformación que no siempre es de la misma naturaleza que las dos transformaciones originales, en este caso sí lo va a ser, pero en general no tiene por qué serlo. Luego el producto de dos transformaciones es una transformación equivalente a la realización sucesiva de ambas. Luego es la transformación que nos haría ir desde la posición de esta figura a la posición de esta segunda, de aquí de la derecha. Por tanto, el vector traslación en este caso sería este, luego el producto de dos traslaciones es otra traslación, cuyo vector traslación sería esta distancia, este segmento en esa dirección, ese módulo y ese sentido, que sería el equivalente a la suma vectorial de los dos vectores traslaciones V más W. Se recordará que para sumar vectorialmente dos vectores se pone 1 y en el extremo final de ese primero se pone a partir de ahí el segundo. Se une el primer extremo con el último y ese sería el vector suma. De modo que cualquier punto, este sería la traslación X, cualquier punto que marquemos aquí en la circunferencia original, al aplicarle la primera transformación V, irá a parar a otro punto de esa primera circunferencia A', y al aplicarle la segunda, irá a parar a una segunda. Y la transformación X, vemos que si desde A hacemos una paralela a este segmento X con igual medida, pues iríamos a parar a ese A'. Y eso sería la transformación producto. Veamos una primera aplicación de la traslación. Supongamos que aquí en la figura derecha tenemos dos circunferencias, una de centro C de este radio y otra de centro O y este radio. Y este segmento V.
queremos trazar una recta paralela a V de igual medida con un extremo en una circunferencia y otro en otra. Supongamos aquí en la izquierda el problema resuelto. Esta sea la recta de igual medida que V paralela a ella, con un extremo en una y otro extremo en otra. Nosotros vemos que, digamos, no siempre se nos va a ocurrir, a primera vista, pero pensando un poquito se suele ocurrir, que vemos que este punto, si le transformamos esta traslación V, este punto iría a parar aquí. Luego entonces veo que cierto punto de esta circunferencia desconocido para mí, cuando lo traslade una medida V, en paralelo a esa dirección y con esa medida, irá a parar a cierto punto de esta. Pero no sé qué punto es. Bueno, pues lo que hago es que, como no sé qué punto es, lo que voy a hacer es que sé que si traslado todos, habrá alguno que sea el que vaya a parar aquí. Y entonces lo que hago es trasladar la circunferencia. De modo que tomaré el centro de esta circunferencia, haré la paralela y tendré aquí su centro transformado. Una vez que eso tengo resuelto, sabemos que las figuras transformadas son iguales. Luego entonces, con centro en este punto, haré una circunferencia de igual radio que la original de la izquierda. Saco aquí dos puntos de corte, lo cual significa que cierto punto de aquí irá a parar a este, es decir, que ahora si hacemos paralela hacia atrás desde este punto de corte, tengo aquí una de las soluciones, ya tengo aquí una recta de esta medida con un extremo en cada una de ellas, y si hago una paralela por el otro punto de corte, puesto que en este caso el problema tiene dos soluciones, pues tendré aquí la otra posibilidad. Por tanto, acabo de obtener dos segmentos paralelos y de igual longitud que este segmento V, con un extremo en una circunferencia y otro extremo en la otra. Como se ve, en este caso, bueno, pues claro, es sencillo, es de los primeros que estamos haciendo, pues hemos visto qué transformación es la que nos resulta más idónea para aplicar. Pero las propiedades de la traslación las aplicamos, las tenemos siempre en mente y vemos que aplicando la traslación a esta circunferencia mayor en sentido hacia arriba, pues tendremos esta transformada y claro, cualquier punto de esta vendrá a parar a un punto de esta. Pues el de corte precisamente es aquel que deshaciendo la transformación nos va a determinar el segmento pedido. También podríamos haber hecho una paralela por, o sea, haber trasladado hacia abajo la menor, es decir, lo vamos a hacer aquí en la parte izquierda. Podríamos haber cogido aquí este punto, el centro, y haber hecho la paralela, haber trasladado la de menor diámetro hacia abajo, tendríamos esta circunferencia trasladada, y ahora tenemos aquí estos dos puntos que son ya simplemente los de las dos soluciones del problema. No habría más que por esos puntos hacer paralela a la dirección dada, y ahí tenemos ya pues los dos casos, digamos, de resolución buscados. Otro ejemplo de la aplicación de paralelismo sería el siguiente. Se nos dan dos rectas concurrentes aquí y un cuadrado de un determinado lado. Y queremos colocar ese cuadrado con dos vértices en una de las rectas y un vértice tercero en la otra. Para ello lo que haremos será hacer una especie de ensayo-error, es decir, tomaremos el cuadrado dado y lo colocaremos, digamos, en una posición aquí, digamos, en una de las rectas, con un lado cumpliendo una de las condiciones. A continuación, este cuadrado lo que vamos a hacer va a ser trasladarlo paralelamente a sí mismo sobre esta recta y en alguna posición intermedia, pues resultará que cumplirá que este vértice caerá sobre esta recta. Es decir, que si tenemos aquí esta posición intermedia, supongamos, si lo seguimos arrastrando, llegará un momento en que, pues, en teoría, pues podemos llegar a tener aquí, pues por ejemplo, hemos llegado a esta posición, bueno, se nos ha movido aquí un poquito, tendríamos en esta posición, ¿no? Esto aquí, pues aquí si llegáramos a esta posición, después de haberlo movido, pues aquí vemos que ya no está tocando este vértice. Pero entonces lo que sí observamos que es, pues que este vértice, que es el que nos interesaría que tocara esta recta, ¿cuál es su trayectoria al ir colocando este cuadrado aquí? Pues va a ser una paralela a la recta dada, trazada por una posición original. Por tanto, vamos a quitar este último cuadrilátero y lo que haremos será trazar una paralela a esta recta por este punto. Entonces simplemente haremos aquí la paralela. Una vez que hemos hecho la primera posición, haremos la paralela y esa paralela nos va a cortar aquí a la otra recta en este punto. Bien, pues por ese punto simplemente lo que haremos será hacer un cuadrado paralelo al aportado. Entonces nosotros tomaremos el cuadrado dado y haremos por el punto de corte este paralelo. Con lo cual hemos conseguido ya la posición, aquí ya podemos
esto eliminar aquí la parte que nos sobra de la solución, pues podemos tener aquí ya, como se puede ver, el cuadrado en la posición que nos exige al enunciado, con un lado sobre esta recta y un vértice sobre esta. Entonces, como se puede ver, es una simple traslación. Hemos colocado uno de ellos cumpliendo una de las condiciones y luego este punto, si se va moviendo el cuadrado, se va trasladando y observo que esa posición de ese punto se va a situar siempre sobre una paralela a esta recta situada en esta perpendicular a una distancia igual al lado del cuadrado. Pues donde esa paralela nos corte aquí, tendremos en la posición en la que se va a situar el cuadrado pedido. Supongamos ahora que tenemos aquí dos rectas paralelas, un punto A y un punto B, y que queremos representar lo siguiente. Las dos rectas paralelas representan los márgenes de un río, del curso de un río, y queremos hacer un recorrido que parta desde el punto B y que vaya al punto A, y hay que hacer un puente en un determinado sitio que sea perpendicular al cauce del río, de modo que el recorrido para ir desde A al inicio del puente y desde el B al inicio del puente, la suma de ese recorrido sea mínimo. Bien, nosotros supongamos que tenemos aquí una determinada posición que nos vamos a inventar. Supongamos que este sea el puente, ¿no? El que vamos a colocar sea el puente en perpendicular al margen, al cauce del río, y que este fuera el recorrido que queremos ejecutar. Lo que queremos es que esta medida más esta sea mínima. Esta va a ser constante, porque claro, el puente al cubrir de un lado a otro de los márgenes del río, pues esa medida no va a influir, porque esa hay que recorrerla de todas formas. Luego lo que tiene que ser mínimo es la suma de este segmento más este otro. Bien, dicho eso, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tomamos y restamos vamos a volver otra vez a poner el ejemplo, que restamos a los dos recorridos más le restamos este recorrido. Para ello lo que vamos a hacer simplemente va a ser por el punto B o por el punto A, vamos a hacerlo de momento por el B, le hacemos una paralela, puesto que esa medida de toda esa longitud de todas formas hay que recorrerla. Entonces nosotros esta longitud hacemos aquí una paralela y tenemos aquí este punto. Ese punto lo vamos a tener aquí. Bien, como ya hemos restado lo que hay que recorrer, que es el espacio que hay que salvar, que es el río, pues entonces, como ya hemos salvado esa distancia y la hemos restado, que de todas formas vamos a tenerla que contemplar, pues simplemente ahora se tiene que cumplir que para ir desde este punto hasta este hay que ir bajo el mínimo recorrido, pero sabemos que la mínima distancia entre dos puntos es la línea recta, con lo cual haríamos esta línea aquí uniendo el transformado de este B. Digamos que esto sería una traslación del punto B, cuando un vector de traslación perpendicular al cauce del río y cuya medida es la anchura del puente que queremos poner en el río. Con lo cual este sería el mínimo recorrido. Lo cual ¿qué va a significar? Pues que si ahora nosotros hemos hecho esto, pues significa que nosotros el puente lo podemos poner aquí, en este punto, podemos poner el puente, y ahora ya tenemos que los dos recorridos que se van a realizar van a ser la suma de esto más esto de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Luego entonces iríamos de aquí a aquí, recorreríamos esto y recorreríamos luego ya el camino restante. También podíamos haber cogido y haber hecho el puente en esta otra posición, es decir, en este otro corte, haber llegado aquí, haber hecho aquí la paralela en este punto, y ahora una vez que tenemos hecha esa paralela, pues de aquí haber venido aquí. Y entonces el recorrido sería esto, más esto, más esto. Y ese sería el segundo recorrido. Aquí tenemos que observar un detalle. Si hemos trasladado el punto B, según hemos dicho, la anchura del río, unimos este punto con este, nos da este punto, y entonces este sería el sitio donde hemos hecho el puente. Con lo cual el recorrido sería habría que unir B con este punto, recorrer aquí y esto. Entonces vemos un detalle, que si nosotros en vez de haber hecho esto así, y haber unido, que este es el mínimo recorrido, en vez de haber tomado esta posición, esta solución para poner el puente aquí, hubiéramos tomado esta otra, es decir, hubiéramos puesto el puente en esta posición, vemos un detalle, que el recorrido sería esto más esto más esto en este caso, y de la otra manera sería esto más esto más esto. Visualmente se ve que esta distancia ya hemos dicho que la podemos eliminar, visualmente se ve que es mayor la primera distancia que la segunda.
De todas formas, nosotros simplemente podemos ver que en realidad, quitando lo que es el paso del puente, que hay que hacerlo en cualquier caso, aquí tendríamos, midiendo la distancia de aquí a aquí, que es la línea recta, serían 94,6. Mientras que si medimos de aquí a aquí más de aquí a aquí, vemos que la suma de esta medida más esta otra supera los 94,6. Luego entonces, en estos casos lo que se recomienda es que si se traslada el punto B hacia adentro, al unir, como el punto A es el que está más cerca al borde del río respecto al punto B, pues entonces el corte de esa línea en la zona próxima es donde se debe poner el puente. Si hacemos, por ejemplo, aquí en la parte derecha, en vez de trasladar el punto B hacia acá, trasladamos el punto A hacia acá y hacemos el mismo proceso, veremos que si seguimos el mismo criterio, observamos que la medida que nos sale, la distancia real, exceptuando, insisto, la medida del puente, serían los mismos 94,6 que nos habían salido aquí, que es la mínima distancia. O sea que si nosotros aquí lo que hemos buscado es, como digo, establecer un sitio donde colocar un puente para que el que vaya del punto A al punto B recorra lo mismo, recorría esto más esto más esto. Claro, aquí se ha formado este paralelogramo, de modo que esta distancia es igual a esta, y de ahí que esto sea la mínima distancia, insisto, habiendo restado lo que tengamos que recorrer por el puente.